el retablo no puede estar en su capilla, evidentemente, porque aquí está la entrada a la capilla de la Comunión. Pero lo que sí que queda, y esto es documentación que ha salido muy recientemente, ¿no? Es quien construye la capilla, que son unos maestros buenos, son importantes, pero aún así se buscan un escultor que sea más importante que ellos. Ese escultor se llama Antoni Sancho y es el que labra la clave de la bóveda. La clave de la bóveda, fijaros que tiene una rama de espigón, de despliego, ¿no? Que es el escudo característico del siglo XV. Bueno, pues ya en 1452, que es cuando se labra este escudo, que es el año mismo que muere el mercader Espígol, a pesar de que había muy buenos escultores en Morella, en San Mateo, pintores en Morella, en San Mateo, van a lo mejor y a lo más caro. O sea, ¿quién es el mejor pintor? El Jacomar, que es el pintor del rey. Pues el retablo será el de Jacomar, el del pintor del rey. ¿Quién es el mejor escultor que hay en esos momentos? Antoni Sancho, que es originario de Morella, pero que en esos momentos ha estado trabajando en Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia, labrando el techo de la Sala Dorada del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues se busca a él para que haga la clave de bóveda. Es decir, lo mejor de lo mejor. Espígol, o sea, los mercaderes de aquí, de Catí, son mercaderes que han vivido años en Venecia, que han vivido en Florencia, que comercian y que están habituados a un mundo internacional, ¿no? Y pues a lo mejor pintura y a las mejores obras de arte. Fijaros además que no es normal que la plementería, que es el espacio que queda entre arco y arco, son todas piedras labradas y piedras labradas formando la curva, ¿no? O sea, eso no lo encontraréis en todas partes. Normalmente se ponen las piedras más o menos bien hechas, pero, o sea, tan bien labradas como aquí en la capilla no se encuentra. El escudo de los Espígol está también Bueno, esta capilla no era de los Espígol, aunque es el retablo de los Espígol, era de los Montserrat. ¿Cómo sabemos que eran los Montserrat? Que es otra familia importante, ¿no? Pues porque tiene el escudo ahí. Y tiene también el escudo de los Montserrat en el suelo. Este escudo no estaba aquí, este está aquí desde hace 15 años, ¿no? Este estaba aquí por el pavimento, y cuando se hizo la restauración de la luz de las imágenes, la última que se hizo, decidimos que en vez de tenerlo, el suelo, como se arregló el suelo, se vio que se había modificado, o sea, que no estaba en su lugar de origen, y entonces se decidió ponerlo aquí. Por supuesto no había ningún enterramiento ni donde estaba antes ni donde hay ahora, pero bueno, el escudo por lo menos está en su capilla, en el sitio que toca. Respecto a la documentación que conserva esta iglesia y que lo hace única y que permite entender cosas que en otros sitios no son entendibles. Es el único retablo en el mundo que hay que está documentado perfectamente por este pintor, que es Jacomar, que es el pintor más importante, más famoso de su momento, y que es el pintor del rey, de Alfonso el Magnánimo. Hasta tal punto el pintor es importante que cuando Alfonso el Magnánimo se va a conquistar Nápoles y se queda ya viviendo en Nápoles, pide que Jacomar vaya a Nápoles para pintarle una serie de cosas. Se las pinta, pero Jacomar al final, él quiere volver a Valencia y vuelve a Valencia, y es cuando pinta este retablo, ¿no? Entonces, hay una cosa que todos los eruditos discuten, que si Jacomar y otro pintor también muy importante que se llama Reisac trabajan juntos, no trabajan juntos, y esto es de uno, es del otro, pero bueno, eso pasa como con todos los pintores que son amigos y que trabajan juntos. Dice, bueno, ¿quién ha tenido la idea? ¿Quién ha puesto la pincelada? ¿Quién no sé qué? Cuando son un equipo, pues a la hora de la verdad era lo mismo. En cualquier caso, esto es un Jacomar con el contrato, con la fecha, en el que sabemos quién lo encarga, para qué y para qué sitio. No puede estar en su sitio exactamente, pero eso no ocurre nunca. Ahora los retablos están en los museos, ¿no? Pero no están en su punto exacto. Y entonces, por eso el venir aquí es que vemos las cosas en su sitio, las cosas que se han modificado, pues evidentemente, porque en el siglo XIII esta capilla no estaba. Es decir, esto es una ampliación. O sea, modificaciones han habido, pero esas modificaciones incluso podemos seguir leyéndolas y entendiéndolas ahora. El retablo sigue un tipo que es universal absolutamente en ese momento y durante todo el siglo XV. Es un retablo en el que se ponen los titulares del retablo, que sabéis que son San Lorenzo y San Pedro de Verona, ¿no?
cada uno con los símbolos que permiten identificarlos, San Lorenzo con la parrilla y San Pedro de Verona con el cuchillo en la cabeza, porque lo matan cortándole la cabeza con una espada, ¿no? Y luego en los lados tienen escenas de la vida de uno y de otro. San Lorenzo dando dinero a los pobres y luego muerto asado en la parrilla. Y aquí a la derecha San Vicente, San Pedro de Verona, predicando a los herejes en el Languedoc, ¿no? A los cátaros, y ahí asesinado pegándole la cabeza. Está el retablo, que arriba siempre tiene la crucifixión, está rodeado por ese elemento inclinado que se llama polsera en valenciano, que es un guardapolvos, ¿no? En el cual pues hay profetas normalmente, y donde vienen dos cosas curiosísimas. Viene el escudo de los Espígol, allá arriba lo veis muy bien, pero viene otra cosa que se discute lo que es, pero yo creo que yo tengo mi teoría, ¿no? Que no es la mía, ya la dijo Elías Tormo a principios de siglo, aunque luego se ha discutido, y es ese símbolo con unas rayitas, ¿no? Que hay en los lados, que eso probablemente es el logo de la empresa. Nosotros ahora todos dicen, bueno, pues desde el logo de la Coca-Cola, de cualquier empresa, cualquier empresario que hay aquí tiene un logo, ¿no? Bueno, pues ese es el logo de los Espígol, el logo que ponen en los sacos de lana que envían, o en las ovejas a lo mejor, o en los animales que marcan, ¿no? Pues no es el único logo que hay en Catí. Fijaros que en la Casa Miralles, en las ventanas, en los lados, hay también unos logos muy extraños. Dices, eso no es un escudo, ¿no? No es un escudo de los San Juan, seguramente pues serían... en una de las ventanas hay dos cabezas que debían ser San Juan Bautista, San Juan Evangelista, ¿no? Pero en los laterales hay dos logos parecidos de este tipo. Es decir, que la gente es gente muy moderna, o sea, esta gente que estamos viendo. Y luego aquí abajo, en la parte de aquí abajo se llama el bancal, pues hay santos de devoción. Pero hay uno que es particularmente interesante, que es el que está más a la derecha, que es San Vicente Ferrer. Sabéis todos que San Vicente predicó aquí en 1410, sí. Y que este retablo está contratado en 1460. Es decir, esto está pintado 5 años después de que muriera San Vicente. Es decir, que si no es un retrato, o sea, el pintor lo ha podido ver. Seguro que el pintor ha visto a San Vicente Ferrer y que lo ha puesto aquí. Es muy extraño que se manda a un sitio donde además la gente sabe cómo era San Vicente Ferrer, que, o sea, este no sea el retrato más parecido que pueda haber a San Vicente Ferrer, este que está aquí a la derecha, ¿no? Es decir, que en conjunto el retablo este es absolutamente extraordinario. Sería extraordinario si estuviera en el Museo del Prado, durante una temporada estuvo allí, ¿no? Pero si estuviera en el Museo de Valencia sería una de las piezas extraordinarias, ¿no? Pero bueno, está aquí en Catí, ¿no? Y entonces hay que ser consciente de que se tiene una cosa realmente importante. También hay que decir otra cosa de aquí de la iglesia que es muy relevante, que es cuando se hizo la restauración de hace, pues, yo creo que fue 10, 12 o 15 años, ¿no? Se hizo con mucho cuidado por la parte de arriba, por la cubierta, porque sospechábamos que podía estar el techo medieval. En efecto, está el techo medieval. Entonces, como también están los esgrafiados estos, que son esgrafiados del siglo XVIII, que son muy bonitos, muy elegantes, claro, se va a mirar esto. Y lo de arriba tampoco se va. El de arriba pues estaba mal, se restauró el techo, se fotografió, bien fotografiado, y luego encima del techo de madera original se puso otro techo con viguetas de hormigón, moderno, que el problema fue al hacer los aleros, pues claro, habíamos subido el alero y había que resolverlo. Aquí es una cosa que no se nota, yo ahora me estaba fijando en Google. Pues eso salió bien porque se puso la chapa que recoge el agua, que está tapando el aumento de la cubierta que se realizó entonces. Pero, como sabéis, el único sitio donde no había esgrafiados era justo aquí en la cabecera.
Y era justo aquí en la cabecera porque durante la guerra se quemó el retablo y entonces al quemarlo seguramente se perdería. Y luego se volvió a reconstruir la bóveda, pero una bóveda de los años 40 que no tenía ningún interés. Entonces decidimos el derribarlo, el derribar eso, y que por lo menos en un sitio se viera la cubierta original, Por eso allí estamos viendo que la iglesia, ahora sí podemos imaginar todos cómo era una cubierta de este tipo, que seguramente llevaría una cierta policromía, como aquí la había perdido completamente, tampoco se decidió en ponerle una policromía al techo. Pero bueno, así se puede ver cómo era originalmente el techo y cómo ha sido después, que también yo creo que está muy bien. Sabéis que el esgrafiado es una técnica que se utiliza mucho en el siglo XVIII, que se hace con unas cartulinas que se pegan a la bóveda o al muro, luego se enluce y al quitar eso pues queda negativo, que es lo que estamos viendo ahora. Yo recuerdo que había una Virgen del Rosario, que ahora no me acuerdo dónde está, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, son unos dibujos espléndidos que, bueno, cuando se ven en fotografía, yo creo que están muy bien. Es muy curioso porque los Montserrat es otra familia potentísima, potentísima, potentísima. Y los Montserrat, su primera capilla, por lo menos, que yo creo que es 1370, es decir, un poco antes que la otra. Los Montserrat, o sea, eran propietarios no solamente aquí en Catí, sino también en Canelo Roig. Y entonces, en Canelo Roig existe hacen un retablo de piedra, así como aquí se hace en esta capilla. Allí, para la misma familia, se hace otra capilla para la iglesia también, que era como otra iglesia de este tipo, pero que ahí es absolutamente irreconocible, ¿no? Pero de allí lo que sí que han quedado son los fragmentos del retablo de piedra. El retablo de piedra es tan importante que está ahora en el Museo de Arte de Cataluña, ¿no? Pasan mil cosas que pasaron, pero lo tienen expuesto como una de las cosas importantes. Es decir, que esta familia Montserrat no era una familia cualquiera tampoco, ¿no? También hacía obras de arte muy importantes. No nos ha llegado nada, nos ha llegado solamente la capilla y los escudos y la losa sepulcral, ¿no? Pero bueno. Sí, esto durante la guerra se llevó a Castellón. Bueno, al final la pulsera apareció en el Museo del Prado y el retablo aquí. Y al final, pues gracias a Antonio José Pitar, que es un profe de aquí, de Albocácer, bueno, es catedrático, ¿no? Pues él lo identificó, nada más lo vio en el Museo del Prado, dijo, esto es de Catí, ¿no? Y volvió aquí, pues contar una historia. Aquí hay otros, el coro, por ejemplo, se sabe también que es un añadido más tardío, ¿no? Lo mismo que el campanario, ¿no? O sea, son ya cosas del siglo XVI, etcétera. Normalmente en estas iglesias el coro a los pies, que existen muchas, es siempre añadido, no es original. Es decir, eso que estaba hablando yo al principio, de que la iglesia se utiliza también como ayuntamiento para reunir a toda la gente del pueblo, o sea, que es un poco lo que está pasando en Italia, es decir, que las salas municipales italianas son también naves de arcos de diafragma, ¿no? En Perugia, en Orvieto, etcétera. O sea, cuando uno va a estas ciudades de la Toscana o de la Umbria, ¿no? Es muy curioso porque dice, bueno, estoy en el Maestrazzo, estoy en Morella, ¿no? O sea, hay unos paralelos absolutamente sorprendentes porque dices, esto que estamos ahora podría ser Orvieto perfectamente, ¿no? O sea, el centro de Italia. ¿Por qué? Pues evidentemente porque hay una relación directísima, o sea, hay barco diario de exportación de la lana, ¿no? De las costas de aquí directamente a Pisa, a Talamone, a toda la zona de la Toscana, pero también a Venecia y a Génova. Lo de Génova lo contaré luego, que es la novedad del día, me parece. Como siempre pasa en los documentos, una cosa son los documentos y otra cosa es la realidad. Es decir, en el contrato piden una piedad, pero al final la piedad, pues supongo que como está arriba la crucifixión, pues aquí hacen un Cristo varón de dolores. No, pero es decir que, pero bueno, el que sí que está ya en el contrato es San Vicente Ferrer.